Mis amados hermanos, la bendición del Señor y la paz del Señor para ustedes, para nosotros hoy y siempre. Dios nos bendiga. ¿Tienen en sus manos la Biblia? Amén. El Señor les va a hablar hoy, hermanos. Estén atentos a la voz de Dios, sino no a la voz del hombre. Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Estamos aquí, capítulo 2, versículo 17 al 20. Estamos viendo cómo es y entendiendo cómo es y viviendo cómo es el amor de Dios, hermanos amados. En la vida del apóstol, el amado hermano apóstol Pablo, el débil apóstol Pablo, el hombre llamado por Dios, usado por Dios, no diferente a nosotros. Todos nosotros podemos llegar a ser como él. Por eso él decía, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Vamos a leer el texto de 1 Tesalonicenses 2:17 al 20, que dice así. Voy a leer en el Reina Valera y en algunos momentos en mi compartir con ustedes, amados, estaré usando la versión bíblica nueva Biblia latinoamericana, que me da unos textos, unas palabras más, digamos, ricas para expresar la idea de lo que el Señor quiere hoy hablarles a ustedes, como me ha hablado a mí. Dice Tesalonicenses capítulo 2, primera, versículo 17 al 20. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Hemos visto, vamos a comenzar a seguir a partir del verso 18, que ahí es donde vamos, pero recordándoles cómo Pablo está expresando a una congregación de hermanitos muy humildes, en su gran mayoría una asamblea pobre, aunque habían hombres y mujeres de renombre de posición aún en la iglesia, pero en su generalidad esta iglesia era una asamblea de hermanos sencillos, pobres, pero muy amorosos. Y Pablo les está mostrando cómo era el amor que él recibió de ellos y que también por lo tanto devolvía a ellos. Y tiene que ver con un texto en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Recuerden, hermanos, nosotros tenemos la capacidad de amar humanamente, pero no podemos amar con el amor que Dios quiere que nos amemos hasta que Él ponga o plante ese amor en nuestros corazones. Entonces, mis amados hermanos, estoy acá estrenando, entonces me dan nervios, no sé. Nos ofrendaron un microfonito, vamos a ver cómo graba ya. Pero ustedes atentos, es que me dan nervios porque de pronto desconecto algo. Hermanos amados, sigamos. Entonces, 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 17. Y Pablo usa tres palabras para tratar de darle significado de lo que verdaderamente es el amor de Dios en Él y que nosotros hoy debemos vivir. Hermanos, esta escritura nos está siendo entregada no para simplemente tener un tiempo donde escucharon ustedes la palabra de Dios hoy, día del Señor, sino que tengamos la herramienta para que a partir de ya, si no lo ha hecho, o si no, desde el tiempo en que comenzó la verdad a hablar a su corazón, estemos practicando esta clase del amor de Dios, esta clase de amor de Dios, porque nos ha sido entregado el amor humano, el amor estorque, el amor fileo, el amor eros, pero el amor de Dios tiene que ser plantado en nuestro corazón y se debe vivir en la iglesia. Y Pablo muestra esa clase de amor que él tenía, porque Pablo lo dice, Juan lo dice más bien, amados, en 1 Juan 4:7, amémonos unos a otros, porque esa es la razón. ¿Por qué debemos amar al que está a mi lado? ¿Por qué debo abundar en ese amor? Dice, porque el amor es de Dios. Y Pablo da una razón del por qué todos debemos amarnos, porque ese amor que nos vamos a practicar viene de Dios. Dice, todo aquel que ama, de acuerdo a ese amor de Dios, es nacido de Dios y conoce a Dios. Hermanos, entonces, en la manera en que vamos a mostrar ese amor nosotros, vamos a demostrar, perdonen la redundancia, que somos nacidos de Dios
y por tanto conocemos a Dios. Entonces Pablo, que el amor de Pablo, que Pablo vivía y experimentaba y puso en práctica entre esos hermanitos, es el mismo que nosotros debemos vivir como congregación. Esa es la idea, ese es el punto, y por eso el Señor lleva a Pablo a Tesalónica. Le evitó, le dice en Hechos 16, como él quiso ir a cierto lugar a llevar el evangelio del Espíritu, se lo impidió, y Pablo llega, después de pasar por Bitinia y otras partes, se le impide. Una visión del varón macedonio: pasa y ayúdanos, y Pablo cruza el mar y llega a Filipo y después a Tesalónica. ¿Por qué el Señor hizo eso? Bueno, porque Él quiere enseñarnos hoy, hermanos, cómo se vive el amor entre los hermanos en la iglesia. Entonces, ¿cómo llegó Pablo a amar a los hermanos de Tesalónica en tan cortico tiempo, entre 3 y 5 meses? Hermanos, pueden durar años, pueden durar meses, pueden durar días, pero hermanos amados, ese amor ya ha sido puesto en nuestros corazones. No, usted no necesita recrearlo, solo vivirlo. No necesitamos comprarlo, mirando donde ya está en nosotros, pero lo estamos viviendo. Y Pablo usaba 3 palabras grandiosas aquí en 1 Tesalonicenses rápidamente. La primera es separados. Esa es la palabra separados que él usa acá, es dejar huérfanos. Es el dolor de la separación de alguien que pierde a un ser amado de manera repentina. Ese es el vacío y ese dolor cuando alguien parte de manera imprevista, y en este caso, en el momento, en la circunstancia de Pablo, de manera casi violenta y huyendo prácticamente rápido de Tesalónica. Entonces, ¿a quién dirige Pablo esa necesidad? Él dice: separados de vosotros, de ustedes. Y Pablo expresaba acá cómo se le ha hecho, a pesar de que dice por un poco de tiempo, no hacía mucho que él había sido sacado de Tesalónica y los extrañaba profundamente. ¿Cuánto debemos, hermanos, soportar el tiempo de ausencia en la comunión? Poco tiempo. Tristemente hay cristianos que soportan el amor para la congregación y sus hermanos días, semanas y meses. No vienen, no se congregan, no se reúnen, no están sirviendo y están demostrando así que esa clase de amor que ellos dicen tener no es el amor de Dios. Por eso Pablo dice: yo estoy separado de ustedes como el huérfano que pierde a alguien. Y estoy con ustedes, dice, de vista, me he sido separado de vista, pero no del corazón. El corazón de Pablo quedó ahí en esa iglesia, en ese grupo de hermanos. También él usa el otro término, dice, no de corazón, tanto más procuramos. El término procuramos, que está aquí, significa, en verdad, o como dice en la nueva traducción Biblia latinoamericana, estamos muy ansiosos, dice, ansiosos. La palabra ansiosos quiere decir algo que a usted le hace falta, pero usted va a procurar con diligencia llenar ese vacío. Combina el pensar con el actuar. Quiere decir, hace planes para llegar a suplir ese gran anhelo, ese gran vacío. Él estaba ansioso por estar en la iglesia con sus hermanos. Y él hacía lo que fuera para llegar y estar con sus hermanos. Hace muchos años, cuando estuvimos de alguna manera ejercitándonos con el hermano Ricardo en Málaga, había un grupo de hermanos, de la cual creo que son muchos los parientes del hermano Ulises que está aquí, que ellos vivían en una vereda y ellos llegaban a la reunión de las 7 de la noche, estando a más de 20 minutos a pie de la vereda, más o menos, en zona oscura, con una linternita, y llegaban al culto puntualmente a las 7 de la noche para tener su tiempo de comunión y oración y recibir palabra allá en Málaga. Y cuando terminaba el culto, ellos juiciosamente con su lamparita volvían a su lugar, a su finquita. Yo fui una vez allá y creo que los hermanos, cuando fueron a Málaga, estuvieron en punto con ellos. Esos son los hermanos, los Sepúlveda y otra familia que en ese momento se me olvida el nombre. Pero lo que se nos quiere enseñar es que debemos estar deseosos y procurar lo que sea a nuestro alcance para estar en la comunión de los santos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué deseamos o por qué debemos desear estar en la comunión de los santos? Hermanos, porque el Señor está acá y deseamos estar donde está nuestro amado, hermanos. Y anhelamos y trabajaremos y haremos lo imposible que nada impida estar aquí. Bueno, valga en verdad la limitación de una enfermedad, pero es la única razón. De resto, nuestra tarea, responsabilidad delante del Señor, para mostrar que en verdad amamos con el amor de Dios,
es procurar con diligencia, ansiosos y actuando en base a eso para estar en la comunión. La tercera palabra que Pablo usa es con mucho deseo de ver vuestro rostro. La palabra deseo, epitumia, ¿no? Y ahí sale otro término que se usa en Santiago, concupiscencia, un profundo deseo, que no siempre es malo, en este caso es bueno, pero el profundo deseo de ¿qué? ¿Qué dice Pablo? Con mucho deseo de ver vuestro rostro. ¿Qué querían Pablo, Silas y Timoteo? Ver a los hermanos. ¿Desean ustedes verse los unos a los otros? ¿Deseamos, vernos los unos a los otros? ¿O tenemos una excusa para que aquel que no me cuaja bien en mi comunión, que aún tengo en mi corazón dolor o resentimiento, como quiera usted llamarle, hacia su hermano por el cual Cristo murió, y usted lo toma como una razón para no estar en la comunión perfecta de los santos? Pero Pablo dice eso, muy ansioso y con un profundo deseo de ir a verlos. Porque Pablo puede llamar así, hermanos, con el deseo ferviente, ¿no? Con la separación, sintiendo ese dolor, con la ansiedad y con el profundo deseo. Hermanos, si no nos sentimos huérfanos, desamparados, dolidos de la comunión, hermanos, o angustiados porque no compartimos entre nosotros, hermanos, les digo por la palabra, no estamos amando con el amor de Dios. Es así real. Si no estamos ansiosos, si no es solo emoción, no es el emocionalismo de ir a llenarme espiritualmente de un culto evangélico cristiano, sino una emoción que lleva a la acción, donde voy a servir, donde voy a estar atento de muchas cosas para dar bendición a aquel que está a mi lado en ese aspecto por la voluntad de Dios, ¿no? Por la autoridad del Señor. También bendecir, desear el bien a quien está a mi lado. No es la emoción que simplemente llena y se va y ya. Es la emoción que lleva a la acción, hermanos. Podríamos decir, amados hermanos, que al salir hoy de acá, en este momento, como hemos dicho antes, estaremos ansiosos por vernos la próxima vez, que sería el jueves. Si no está usted ansioso, hermanos, la palabra de Dios dice que no amamos con el amor de Dios. Si en verdad tenemos un profundo deseo de estar en la comunión, un deseo más intenso que cualquier otro deseo, que sobrepase muchas otras cosas que humanamente el mundo o responsabilidades que pueden ser delegadas a un segundo término, pueden ser dejadas en un segundo lugar, pero mi mayor deseo es estar en la comunión con mis hermanos porque ya está mi Señor. Si no tenemos ese profundo deseo, amados hermanos, no amamos con el amor de Dios. Miremos primero en Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1, 2, 5, 6 y 8, que es donde estamos viendo. Dice Pablo, por lo cual, porque él dice algo en el versículo 19, que no hemos llegado ahí, ¿no? Pero vamos a llegar hoy si Dios lo permite. Dice, ustedes son, en el 20, ¿no? Vosotros sois nuestra gloria y gozo, ¿sí? 20 de primera de Tesalonicenses, ¿no? Y pasa al 3 a usar un término que dice, por tanto, como ustedes son mi corona y gozo, yo pensé, o nosotros pensamos, porque dice aquí acordamos, no pudiendo soportarlo más, está hablando de Silas y Timoteo. Pablo no era el líder orgulloso y pretencioso, donde él se atribuía todo lo bueno de lo que hacía en la obra. Él sabía que estaba con dos hermanos valiosos más también igual de valiosos. Y lógicamente ellos también estaban anhelando, ansiosos y huérfanos de estar en la comunión con los de Tesalónica. Y dice, por lo cual voy a leer en la nueva traducción, en la Biblia latinoamericana, por lo cual nosotros pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Y no queriendo decir que Silas y Timoteo no sintieran lo mismo. En algún momento ellos estaban trabajando en la obra. Tuvieron que salir a predicar el evangelio a los pueblos aledaños. Pablo quedó solo ahí, tal vez por situación de enfermedad, por alguna razón él se quedó. Y él decía, pensando que era mejor quedarnos solos en Atenas, pero nosotros no lo pudimos soportar más. Dice en el verso 1 y 2, dice, y como no aguantamos más, enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador en Dios, en el evangelio de Cristo. ¿Para qué? Él envía a Timoteo con unas credenciales. No cualquiera puede venir a la iglesia, o mejor dicho, sí se recibe al que quiera estar, pero no cualquiera viene en representación de otros a ver cómo estamos si no tiene cierto respaldo. En el caso de Timoteo, Pablo le da dos características. Él es que nuestro hermano y colaborador. Aquí en la Reina Valera dice hermano, servidor de Dios y colaborador.
Pero ¿para qué fue enviado Timoteo allá? Miren lo que dice el verso del Reina Valera. Pero voy a aferrarme al que tengo aquí en mis notas. Él daos para, no se preocupen que ahí está la misma lectura. Él envía a Timoteo para dos cosas. ¿Qué es? Porque la fe necesita dos cosas. La fe de ustedes, que dice aquí, porque dice en el verso 3, verso 2, yo envié a Timoteo, lo enviamos porque no aguantamos estar sin ustedes para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Entonces nuestra fe, hermanos, la fe de ahora nuestra necesita dos cosas. ¿Qué necesita? Ser ¿qué? Fortalecida y ser alentada. Eso es parte del amor. Estamos fortaleciendo y alentando la fe para el que ha estado enfermo en estas semanas, el que ha estado deprimido, desalentado, debilitado. Hemos estado fortaleciendo la fe, alentándolo a seguir en el camino del Señor firme y constantemente. Bueno, si usted no está haciéndolo, es inútil que lo haga con otro, porque su testimonio, obviamente, nadie le va a creer. ¿Cómo puede usted decir, amemos, amados, oremos, amados, congreguémonos, amados, alentémonos, si usted no se congrega ahora y tampoco es un hombre o una mujer que tiene ese don de fe que alienta a otros? Verso 5 de 1 Tesalonicenses. Por lo cual también yo, porque él habla aquí de su grupo, pero dice, no pudiendo soportarlo más, envié para informarme de vuestra fe. Entonces, hermanos, nuestra fe necesita dos cosas: ser confirmada y exhortada, porque hay un peligro. Hay un peligro, hermanos, y no crea que usted está vacunado contra ese peligro. No crea que por el hecho de no venir a la iglesia, bueno, de por sí es grave, pero el hecho de no estar en la comunión hay un peligro para usted. Y tal vez algunos, yo digo tal vez porque sé que aún no ha pasado, pero puede pasar si no nos cuidamos. Hermanos, algunos de ustedes sean robados por el enemigo. Algunos de ustedes sean cautivados por otras voces, llevados por otros maestros, hermanos amados. Por eso debemos cuidarnos, ser celosos. Ser celosos. Los que tenemos hermanas menores, yo era así con mi hermana. Mi hermana ahora tiene casi 35, 38 años. Pero yo con ella era un joven que yo era celoso, nadie me la miraba. Hay de aquel jovencito que mirara a mi hermana, yo como me le bajaba. David es testigo una vez que estuvimos en un colegio recogiéndola y salieron unos pelagatos ahí. Yo iba sacando la cruceta de la camioneta. En serio, yo como yo estaba, no me gustaba. Porque yo cuido a mi hermana, pero aplicándolo aquí en ese ejemplo un poco humano y carnal en ese momento, hermanos, aplicándolo aquí, somos así con nuestros hermanos. No nos importa que venga el lobo a arrebatarlos y robarlos, como sucedió el domingo con el peligro que hubo con Amy, ¿no? Hay que estar atentos, hermanos, porque el lobo rapaz es allá. Pero hablando de aquel que nos puede robar la fe, hay dos peligros. ¿Qué dice aquí en Reina Valera o en la nueva versión, en el verso 5? Envía a Timoteo para informarme de vuestra fe, porque hayan dos peligros. ¿Cuáles están acá? Que el tentador, dice en el verso 5, me siguen, los hubiese tentado y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Hermanos, el pastoreo de una iglesia es complicado. Hay que cubrir muchos frentes. Por eso los pastores necesitamos hombres de fe al lado nuestro. Hombres valiosos, hombres entregados, conscientes, dispuestos al sacrificio, tanto como el pastor. Eso trajo el pastor, a eso le pagamos. No, hermanos. En la verdadera iglesia del Señor el pastorado no se paga. Lo pagará el Señor y lo vimos ayer en el curso yo primero. El Señor nos tendrá nuestra recompensa. Pero si usted busca una iglesia o hay iglesias donde el pastor se le tiene todo, casa, carro, prestaciones, sueldos, bueno, puede ser su forma de vivir ese aspecto de servicio, pero eso puede ser un engaño. Es mejor, hermanos, vivir en este caso por la fe, sabiendo que del Señor recibiremos toda recompensa. Por eso dice el Señor, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar. Hermanos amados, había un peligro. Satanás no se está quieto. Satanás no va a estarse de brazos cruzados, olvídense. Solo si usted es un cristiano, esos aguapanelas y poco comprometidos, él sí va a aprovecharse de usted. Va a aprovecharse de su parálisis o del shock. Un shock cuando usted es atrapado por el depredador.
Hay un término que se llama el shock cataléptico. Usted queda paralizado y la víctima no se defiende. El enemigo o el depredador agarra, sobre todo hablando del término del león. ¿Dónde coge el león? ¿Por qué lado agarra el león? El cuello. Le corta el aire, le evita respirar, lo ahoga, lo somete. La oración es un ejemplo que usamos acá para hablar de la respiración y otras cositas. Pero el enemigo aprieta acá y eso le genera a la víctima un choque que se llama el choque que impide que reaccione. Hermanos, el Señor quiere que nos movamos, nos quitemos ese apretamiento que el enemigo está usando con muchos de nosotros en algún momento, ha usado con muchos de nosotros. Que luchemos por nuestra fe, hermanos, defendamos hasta la muerte lo que nos ha sido entregado. Hermanos, porque el verdadero amor cristiano se preocupa por la condición espiritual de sus hermanos de la fe. Es con el discipulado mutuo que la iglesia avanza hacia la madurez. Eso no es solo trabajo del líder, allá que el hermanito tal o la hermanita tal se encargue, no, es trabajo de todos, discipulando, llamando, consultando, mirando, invitándonos. Hay familias que tienen tiempos de comunión e involucran a otras familias, amén. Hay hermanos que los caballeros, por ejemplo, tenemos unas actividades para fundamentar ese lazo de amor y de amistad y lo vamos a hacer, las damitas. Hermanos, eso es una especie de discipulado donde vamos a mostrar el amor cuidándonos, protegiéndonos, hermanos. Pablo no nació con esta capacidad, recuerden eso. Pablo era muy pecador tanto como muchos de nosotros, pero él nunca olvidó lo que había sido. Y por eso Pablo jamás dejó de maravillarse del amor de Cristo por él. Pablo no olvidó dónde fue sacado, que le fue entregado, lo mismo que a nosotros. Por eso nosotros no debemos olvidar, hermanos amados. Está prohibido olvidar de dónde fuimos sacados. No sea desagradecido, hermano y hermana. Amando menos porque supuestamente usted fue perdonado menos. No, al que mucho se le perdona, mucho ama. Y por tanto ese amor tiene que ser entregado. Algo que se nos fue dado para compartir. Por eso Pablo puede entender cuánto le amó Cristo y podía amar con el amor de Cristo. Vamos a 2 Corintios capítulo 5, versículo 14 y 15. Miren lo que dice Pablo de ese amor que él tenía. Ese amor le fue dado por el Señor, el perseguidor, el asesino de Pablo. Y Dios le pone un amor que él lo usa, 2 Corintios 5, y hemos visto el contexto desde el 5 hasta el 17, pero vamos a ver el 14 y 15 nada más. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 14 y 15. ¿Qué dice ahí empezando? Porque el amor de Cristo, ¿cierto?, nos constriñe. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Qué hace el amor de Cristo y el amor de Dios en el creyente? Nos constriñe. ¿Pero qué significa constreñir? Nos constreñir. Por ejemplo, hay un delito en las votaciones, en el acto democrático que usamos cuando elegimos un gobernante, que es constreñimiento al elector. ¿Sabe lo que es eso? Lo acosan. Vote por ese, mire, le vamos a ayudar. Venga, lo llevamos, muestre su cédula, lo llevamos al punto. Constreñir es apremiar, presionar. Y miren lo que hacía el amor de Dios en Pablo. Lo que me llevó a preguntarme a mí, ¿qué tan presionado estoy por el amor de Dios? Ay, qué vergüenza, hermanos. Y es doloroso y vergonzoso, yo mismo, en el caso mío, darme la respuesta y decir, no haya premio. Ahí es donde estoy pecando, hermano. No hay presión, porque Pablo lo pudo reconocer. Mire, el amor de Dios y de Cristo en mí me apremia. ¿Y a qué apremia esa conclusión? Mire lo que él llegó, dice en el verso 14 en adelante. Habiendo llegado a esta conclusión, o pensando esto, dice Pablo, ¿cuál es el alcance del amor de Dios y de Cristo? Pensemos, hermanos. Dice que uno, Cristo murió por todos. Pensemos eso. Pablo llegó a ese conclusión. Cristo murió por todos. Luego todos murieron. ¿Quiénes son esos todos? De los que Pablo habla. Mire, habiendo llegado a esta conclusión, Cristo murió por todos y por consiguiente todos murieron. Pero recuerde que le está hablando a ¿quiénes? Creyentes, ¿no? Porque los demás estábamos muertos en delitos y pecados.
los demás que son aparte de este todo que él menciona acá, estaban muertos, seguirán muertos y serán condenados como muertos en sus delitos y pecados. Pero él habla de aquí de unos todos que reaccionaron. Sigo leyendo el texto. Vuelvo a leer. Y habiendo llegado a esta conclusión, que uno, Cristo murió por todos y por consiguiente, repite mucho la palabra todos, todos murieron. Ahora Pablo dice, y Cristo murió, y si Cristo y por todos murió, perdón, hablando de Cristo, dice la razón. ¿Quiénes son los todos? Para que me den la respuesta. Para que todo aquel que en él crea no se pierda. Él habla de nosotros. Nosotros somos esos todos, por los cuales Cristo murió. Y dice, para los que viven, por eso habla de los todos, que somos ya los vivos, no los muertos, ya no vivan para sí. ¿Qué más dice ahí, hermanos? Sino para aquel que murió y resucitó por todos. Hermanos amados, estamos llamados entonces ¿a qué? Si usted entiende esta verdad, hermanos, estamos llamados a ya no vivo para mí. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 5:17. Lo vamos a leer aquí y lo dice, ¿no? Y voy a leer en Reina Valera porque no lo anoté acá. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, de las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, si hemos analizado y entendemos esta verdad, que Cristo murió por todos, luego Cristo murió también por nosotros, ¿para qué? Para que ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió por nosotros, hermanos. Esa es la razón de nuestra vida y de nuestra existencia como iglesia. Debemos amarnos, hermanos, como cristianos, porque somos hermanos. Somos parte de una misma familia. Tenemos un mismo Salvador. Fuimos comprados por la misma sangre. Pertenecemos al Padre, hermanos. ¿Por qué? Ya no vivimos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y por medio de Cristo, hermanos, es que podemos llegar a amar. Mire al que está a su ladito otra vez en ese ejemplo. ¿Sí en verdad lo ama? ¿De verdad usted le puede dar un abrazo sincero a su hermano y decir, te amo en el amor de Cristo, en el amor ágape, ¿no? Ojo con los jovencitos. Bueno, aquí no pasa eso todavía, pero ojo, jovencitos, o cosas de, no, usted no puede amar a su hermano con un amor diferente, que es el amor de Dios, ¿no? Los esposos se pueden amar con cuál amor, con todos los amores en realidad. El eros que permite la procreación, el fileo como amigos que salen a compartir, el ágape que es el amor que a todos nos lleva a amar. Pero yo no podría amar a Elizabeth o a Luz Esther con el amor eros, sería pecado. ¿Cierto? ¿Me entienden el ejemplo? Hermanos, el Señor que quiere es amemos con el amor sano, limpio y santo que Él nos entregó, pero que se ve, hermanos. Y no solamente amar a la congregación, sino estar involucrados en la congregación. El deseo de Pablo tenía un ingrediente importante para la fe, que era el amor de parte de Dios que sentía por sus hermanos. Miremos 1 Tesalonicenses 3, 6 al 8, volvamos allá. Porque quedamos hasta el 6, ¿no? Pero miren lo que Pablo dice. Pablo tuvo mucha paciencia. Timoteo nos ha traído buenas noticias, dice. Por cuanto Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de la fe. Entonces, 3 cosas de la fe que ya vimos, hermanos. La fe necesita ser confirmada y exhortada. La fe necesita ser testificada, en este caso, compartida, informarme de vuestra fe, dice Pablo en el verso 5. Pero también, al oír esto, en el verso 6, Pablo dice, he recibido el evangelio. Buenas noticias es el evangelio. He recibido el evangelio de vuestra fe y amor. Entonces, las 4 cosas que animaron a Pablo a amar, hermanos, fue la fe y el amor de la iglesia. ¿Qué más dice? En el verso 5, en el verso 6, perdón, que siempre nos recordáis. Eso anima, hermanos, el buen recuerdo. Saber que yo soy valioso para mi hermano es lo mejor y no simplemente ahí como cuando medio nos vemos. No, hermanos, denle el abrazo, en sí nos hizo falta. No lo regañe hasta no saber si fue por pecado. Si fue por pecado, jalónele, sí, regáñelo, exhórtelo, amonéstelo, repréndalo. Pero si no, llénelo de amor. Usted no sabe su hermano con qué estuvo luchando en la semana, en el aspecto espiritual, emocional, o si estuvo enfermo, consolar al enfermo. Dice, y de que siempre ustedes tienen buen recuerdo de nosotros y que también anhelan vernos. Y miren lo que dice Pablo, porque ese amor se devuelve. Miren de que dice Pablo en el verso 6. Y ustedes anhelan vernos, lo voy a buscar acá, tienen necesidad
de vernos como también ¿qué? Entonces era reflejado, junto, ¿no? Retribuido es la palabra que estaba buscando aquí en mi vejez, que ya mi diccionario me pierde. Hermano, si yo amo a mi hermano, usted hace una buena inversión, porque ese amor se le devuelve. Por eso Pablo decía, ustedes me han ayudado, me han consolado con su fe, con su amor, que me recuerdan gratamente y que también anhelan vernos, pero también nosotros hacemos esto. Miren lo que dice el verso, en el verso 7, en el verso 8. No, perdón, 7, seguimos. Miren lo que le estaba pasando a Pablo. Pablo no era egoísta. Hermano, miren lo que dice Pablo. Nosotros fuimos consolados, hermanos de ustedes, pero ¿en qué? ¿Dónde estaba Pablo? ¿Qué le estaba sucediendo a Pablo en el verso 6? En el verso 7. ¿Qué estaba? ¿Estaba Pablo bien? ¿Estaba Pablo tranquilo? Estaba sufriendo, hermanos. Estaba sufriendo de necesidad. Y en medio de esa necesidad, hermanos, porque en medio de esa necesidad, Pablo fue consolado por medio de la fe de ellos. En medio de esa necesidad, por medio de la fe de ellos, Pablo fue consolado. Pero fíjense lo que dice Pablo. Me hacen falta. Pablo no se lamentaba, no era de los que lamentando, nadie me ama, aquí en esta iglesia no hay amor. No, hermanos, lo que se busca es que usted dé el amor que Dios le entregó y eso se le va a retribuir. Y Pablo no usó sus necesidades como excusa para no amar. Pablo no usó sus necesidades y aflicciones para no venir a cumplir lo que Dios le ordena que venga y haga en la comunión de los santos. Pablo no usó su necesidad de aflicción para decir, no me quiero reunir, no quiero reunirme a orar, no quiero compartir la palabra, no quiero aprender de la verdad, no quiero saber de caballero, no quiero saber de damas. Ay, no, esa iglesia me tiene harto y aburrido, porque solo quieren que yo entregue, que yo deje. Sí, Señor, así es, hermanos, porque estamos llamados no a ser consumidores del evangelio, sino dadores en nuestra fe y nuestros dones. Primera de Tesalonicenses, capítulo 18. Pero sí. Volviendo a ese punto, quisimos ir a vosotros, yo Pablo, una y otra vez. Ay, hermanos, ¿qué dice el verso 18? Pero Satanás, ay, hermanos, Satanás nos estorbó. Sí dice así, ¿cierto? Verso 18. ¿Cómo supo Pablo que Satanás lo estorbaba? Recuerden, en Hechos 16 él quiso ir a llevar el evangelio porque esa era su labor, su trabajo, su llamado, y Pablo quiso ir en capítulo 16, versículo 8, le fue prohibido, él quería ir a Galacia y a Frigia, pero alguien le prohibió que fuera, y quiso hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero también alguien les impidió. Bueno, aquí en Hechos alguien le impidió a Pablo ir a Bitinia, le impidió ir a Frigia y a Galacia. ¿Quién? No, no, Hecho, sí, tranquilo, hermano, el Espíritu Santo. Bueno, aquí hay una enseñanza. ¿Cómo supo Pablo que el Espíritu Santo le prohibió ir allí? ¿Cómo supo Pablo que Satanás le estaba estorbando? ¿Cómo creen ustedes? A ver, ¿qué dice la Escritura? Sí, Pablo en este caso, Lucas dice, el Espíritu Santo nos prohibió. Lógicamente aquí Lucas ya habla en primera persona, el autor de Hechos, pero dice, atravesando Frigia y la provincia, les fue prohibido por el Espíritu hablar la palabra de así. Cuando llegaron, habla de ellos, pero él después ya se introduce como participante del grupo. Intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Cómo creen ustedes que Pablo supo que en algún momento algo estaba pasando en su vida y era de parte de Dios? ¿O cómo supo Pablo que lo que estaba pasando en su vida era parte del diablo? Bueno, vamos a ver la explicación. Porque la palabra estorbo es impedir o poner un obstáculo. La palabra estorbo significa cortar en o dentro de. En es dentro, obviamente. Copto es cortar. Entonces se utiliza el impedimento, el camino, colocando un obstáculo en el camino infranqueable. Como cuando usted va en la carretera, en una carretera de real, y acá hay un gran árbol. ¿Cómo pasa usted este gran árbol? Imposible, le toca esperar ahí hasta que consiga una sierra y abre camino. Es más o menos la idea. Tiene que ver con lo que metafóricamente se dice que algo que detiene a una persona. Puede ser que un horario laboral, puede ser
una enfermedad que puede impedir, ¿cierto? Puede limitar, dificultar el progreso en la vida cristiana. También, primero Pedro habla, ya lo mencioné, que si yo no trato a mi esposa como el vaso más frágil, voy a encontrar que estorbo para mis oraciones. Varones, pero también las damas, obviamente. ¿Por qué sus oraciones o nuestras oraciones no son oídas? Porque hay un estorbo. Ese es el gran punto. Entonces, volvemos a la pregunta. Pablo está enseñando aquí una verdad que está en la Biblia. Y esa verdad indica que Satanás es un oponente real al evangelio. Escúchenme bien, hermanos, porque estamos aquí como los soldados de Jesús, llamémoslo así, preparándonos para la batalla. Y la palabra de Dios dice que Satanás siempre va a ser un oponente al avance del evangelio. Y Pablo aquí no dice de qué manera Satanás fue un impedimento o estorbo, pero él tenía la seguridad por el Espíritu Santo que Satanás era la causa. Vayan pensando en la respuesta que acabamos de la pregunta que hicimos. ¿Cómo sabemos cuando el impedimento viene de Dios o viene del enemigo? ¿Cierto? Ya leímos Hechos, capítulos 16, 6, 7. Cómo el Espíritu impidió a Pablo, cómo supo Pablo. ¿Cómo creen ustedes, hermanos? Bueno, miren en Hechos, capítulo 16, porque Pablo estaba haciendo algo que lo conectaba con el Señor. Y por eso él en ese momento, en Hechos, él estaba sensible en su comunicación con el Señor. ¿Qué estaba haciendo Pablo en el verso 8, 9? Orando. Dice, y en una visión de noche. Pablo no era el cristiano de los 15 minutos en la mañana. No era el creyente que se forzaron distracción, no, mucho, nada, la cruz, algo. No, Pablo no era eso, hermanos. Pablo le encantaba hablar con su Señor, porque él sabía, el amor de Cristo me constriñe, y yo por eso anhelo. Y él estaba en una visión de noche orando hasta que el Señor le muestra la visión, y él así entiende. Pablo tenía una afinidad con el Señor que todos nosotros podemos tener, hermanos. Por eso Pablo tenía el entendimiento ejercitado en el discernimiento del bien y el mal. Ahora, eso no quiere decir que el Espíritu venga, ¿no? Y de alguna manera, como hacen algunos, sopla una revelación. Eso es mentira, hermanos. Y el Espíritu le dice, no haga esto, no haga aquello. Puede que lo haga en alguna forma muy particular y misteriosa, da una certeza. Pero él no es de los que hace eso. Porque ¿qué? ¿Él cómo habla, hermanos? ¿Cómo habla el Espíritu de Dios hoy? Para los que están orando por mí hoy, ¿cómo habla el Espíritu Santo hoy? Mire, usted lo tiene en sus manos, ahí Dios les está hablando. Dios nos está hablando acá. Por eso cuando yo me preparo para estar entregando esta verdad, yo tengo que estar muy seguro qué es lo que Dios quiere decir. Porque yo estoy hablando en el nombre del Señor. El imperfecto habla en el nombre del santo. Y si yo me equivoco, yo llevo las consecuencias. Y los engañaré a ustedes y hay de mí. Porque el día del juicio seré juzgado por eso. Yo debo ser muy cuidadoso con eso. El 24 se le da la oportunidad a 3 hermanos de que vengan acá por 15 minutos a exponer la palabra de Dios. No a un devocional o un pensamiento espiritual. Palabra de Dios. 3 hermanos. Ya están identificados, ¿no? Y ya saben su tarea. Estemos orando por estos hermanos. No sé si mencionarlos, pero son 3 hermanos. Oremos por ellos, porque el enemigo no se va a quedar quieto. Esposita, sea usted la razón, no sea usted la razón, perdón, de tropiezo a su esposo, si es por ahí, dale el ejemplo. No le dañe a su esposo la bendición de estar compartiendo este 24. Por dar un ejemplo, solo por dar un ejemplo. Hermanos, mire, vamos a entender ya en este tiempo que me queda, todo lo que impida, escuchen bien, miren la clave para entender si esto viene de Satanás o del Espíritu. Viene bien, usted es muy inteligente. Y cuando como somos tan inteligentes, nosotros nos detenemos y analizamos. Y en el Espíritu el Señor nos muestra, ¿qué es? Todo lo que impida, escuchen bien, todo lo que sea un obstáculo al Evangelio o al plan de Dios para la iglesia o para los creyentes, que engañen, que falsee la palabra de Dios o la obra redentora o la deidad de Cristo, traiga dudas sobre el carácter de Cristo, y que también además de eso pueda traer divisiones, dolor, resentimientos, separación forzosa. ¿De quién viene entonces? Uy, hermanos, de Satanás, hermano. ¿Cómo va a querer el Señor que el Evangelio no llegue
¿Cómo va a querer el Señor que el plan de Él para su iglesia no se cumpla? ¿Cómo va a querer el Señor que nosotros no nos amemos? No, hermanos. Todo lo que sea un obstáculo al evangelio, todo lo que sirva para evitar que la palabra de Dios sea presentada, todo lo que engañe, falsee o pervierta la obra de Cristo, su persona, su obra, su carácter, su deidad. Por eso, hermano, estamos aprendiendo a conocer a Jesús. Si el resultado final de todo esto no es la extensión del evangelio o darle la gloria a Dios, hermanos, o para que el plan de Dios de que cada creyente, como dice en Efesios 1, se conforme a la imagen de Cristo, tiene, abro comillas, porque eso también es importante tenerlo, tiene en la voluntad permisiva de Dios, en la mayoría de los casos a Satanás como su origen. Porque vamos entonces a un texto en Lucas. Vamos a Lucas 22. Por ejemplo, Pablo fue odiado por los judíos, fue perseguido y rechazado a causa de la obra que Satanás, en la voluntad permisiva del Señor, estaba realizando en ellos. Y pequeños saltamontes, Lucas 22. Pequeños saltamontes, ahí estuvo muy bien, eso es bueno. Preguntamos bastante, estuvimos aprendiendo bastante con el hermano. Miren, hermanos, mientras buscan Lucas capítulo 22 para hablar en el último tiempo que me queda, quedamos súper bien. ¿Cuáles son aquellas cosas, hermanos? Les pregunto, que se hacen fáciles para mí. Piensen. Pero que casi todas ellas me frenan el deseo de hacer lo bueno, que no son malas, perversas de por sí. Me facilita hacer cosas que no son malas o perversas, que no son pecados escandalosos o graves, pero que me impiden hacer lo bueno. Piense, algo en su mente, una. ¿Sí me entienden la pregunta, no? Cosas que le impidan, que no son perversas, ¿no? Como decir, voy a atracar a alguien, robarle, no, un ejemplo, ¿no? No, algo que es muy sencillo. ¿Ya lo tiene identificado? Que en sí, ¿no? Bueno, hermano, si ya lo ha identificado, estos son obstáculos de Satanás para su obediencia, su servicio y su amor. Porque muchas veces preferimos ver una buena película en Netflix, salir al centro comercial, ir a jugar con mis amigos, que levantarme a orar, que ir a visitar a alguien para discipular, que prepararme para el culto, que asistir a la reunión, hermanos, establecer prioridades y mostrar así a quien estoy amando más. Ninguno que ame a padre o a madre, hijos de, como dice el Señor en Marcos capítulo 10, no es digno de mí. Prioridades, hermanos. Si usted tiene estos buenos deseos que no son perversos, pero que le evitan cumplir el plan de Dios, eso es un estorbo de Satanás. Créanme que no es de Dios. No es de Dios. No crean que viene Dios y dice, ay, hoy no vaya al culto, relájese. Vaya, salga con la mascotica, de una vuelta. No, usted está muy tensionado, hijo. No vaya a la reunión, allá su hermano lo tensionan más, sobre todo el gordito, allá es. No vaya. Bueno, cualquiera, yo pongo un ejemplo muy humano, puede ser cualquiera. No, me levanté con cólicos, no voy. Me duele la uña, no voy. Ejemplos. Hermanos, esto es del diablo, ¿qué más le podemos decir? Esto no viene de Dios. Es imposible. Dios puede ser en vosotros el querer como el hacer. Y Dios quiere cumplir un plan, asemejarnos a la imagen de Cristo. ¿Qué dice Lucas 22:31? Simón, miren bien lo que es. Satanás. Y él me está escuchando. Mientras yo callo, él no lee mis pensamientos. Él me oye. Pero yo, como estoy en el Señor, si no le doy, como dicen vulgarmente, la papaya, no le temo. Pero debo cuidarme de él. Sin embargo, Satanás es un enemigo derrotado, hermanos. ¿Sí lo saben? Amén. Satanás es un enemigo derrotado. ¿Por qué aún los controla? ¿Por qué aún maneja la vida de algunos de ustedes como si fuera el amo uno? Satanás. Pero también, mira, estoy leyendo la nueva traducción latinoamericana. Le dice el Señor a Pedro, Simón, Señor, mira, porque está haciendo una advertencia a Pedro y a todos nosotros. Mira, y la palabra mira es un imperativo. Creo que en la Reina Valera es aquí. Mira, Pedro, pongamos otro nombre, Laura, Jessy, Jonathan, Álvaro, Carlos, miren que Satanás, ¿qué significa Satanás? La palabra Satanás. Acusador, ¿cierto? Acusador. Mira que el acusador, el adversario Satanás, ha hecho algo. ¿Qué ha hecho él?
¿Qué dice la Reina Valera? ¿Ha pedido qué? ¿Ha pedido qué? O sea, ha pedido un permiso, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí lo entienden así? Y Satanás es de aquellos que dicen, ay Señor, ay Dios está débil, déjeme Señor, déjeme ir. La misma lectura que vemos en Job 1 y 2, entran los hijos de Dios, entre ellos estaba el diablo, Satanás, y dice, no, con razón Job le sigue, todo lo tiene. Y dice el Señor, no mío, este hombre es justo, recto y temeroso de Dios, pero le voy a permitir que haga con él cierto. No toque su vida, pero yo le doy permiso. ¿Por qué, hermanos? ¿Entienden esta verdad? Satanás está sujeto a la voluntad permisiva de Dios. Él no puede hacer nada porque le da la gana vulgarmente, a menos que usted abra las puertas de su vida y él va a tener un control, no total, pero por lo menos un control. Porque usted no puede ser utilizado para el mal, porque ¿qué pasa? Nosotros somos ¿de quién? Del Señor. Él nos compró. Por eso Satanás dice, ay, pero ay, Carlos, Satanás los ha reclamado, que la palabra reclamar es es una forma intensiva, es como decir, deme, yo quiero, como el niño que, deme a Carlos, Señor, deme a Carlos, ¿para qué? Y él dice, ¿para qué? ¿Para qué? Zarandearos. ¿Saben lo que significa zarandear? Batir. Dicen que a los niños no hay que hacerle así porque el cerebrito, por eso algunos creen son como bobitos, porque seguramente. No, hermano, Satanás quiere zarandearos como al trigo. ¿Qué hacen en el trigo? ¿Saben cuando cultivan qué hacen con el trigo, no? Lo bolean y ¿qué pasa? El tamo, la cizaña sale y el trigo cae. Pero él quiere zarandearos como a trigo. ¿A cuántos de nosotros nos ha pedido para zarandearos? Yo creo que todos hemos pasado por eso. Pero ¿por qué está usted hoy acá, amado hermano? Pero dice el Señor, porque hay un mediador. Dice, yo he rogado. Ay, qué gran noticia, hermano. Satanás lo ha pedido y Dios ha permitido, pero yo he rogado. No que no sea zarandeado. En realidad Dios le da el permiso, vaya, cójalo. Haga con él, no toque su vida, haga con él. Solo en un momento Satanás tocará la vida de un creyente cuando la iglesia se lo entrega al mismo diablo en una disciplina como 1 Corintios capítulo 5. Pero en este caso dice, yo he rogado. 1 Juan capítulo 2 versículo 1, tenemos un mediador, un abogado. Y él está ahí. ¿Qué hace él? ¿Qué hace él? Dice, yo he rogado por ti. ¿Para qué? Para dos cosas. Digo, perdón, para tres cosas. Él pide por aquel que va a ser zarandeado. No que no sea zarandeado. Cójalo. Vuélvalo trapito si quiere, Satanás. No toque su vida. Pero el Señor va a estar ahí para qué. Tres cosas. Para que tu fe no falle. También, que una vez haya regresado, porque da por hecho que volverá. Dice, ¿cuál es la tarea? El verbo. Confirma o fortalece a tus hermanos. Por eso estamos acá, hermanos. Muchos fueron zarandeados y quedaron allá. ¿Por qué? Porque de alguna manera ellos se rindieron en esa choque cataléptico cuando el enemigo cerró sus fauces sobre su garganta y les impidió reaccionar. Mire lo que el Señor da por hecho. He rogado para que tu fe no falle. ¿Por qué estamos acá, hermano? Porque nuestra fe no falló. Porque el Señor fue fiel. Y estamos acá, yo soy testigo porque yo he vivido eso. Mi fe no falló, he regresado. Estoy buscando, en cierta manera, en mi humilde y pobre servicio, fortalecerlos a ustedes como mis hermanos. Eso dice Lucas 22:31, hermano. Y muchos de nosotros hemos pasado por eso. Hemos sido zarandeados. Hemos sido vueltos trapitos por diferentes circunstancias pecaminosas o no, dudas, pruebas, temores, incertidumbres, como dice Pablo, he sido golpeado, azotado, temores por fuera, miedo de los temores por dentro, pruebas por fuera, acoso de los hermanos, tantas cosas, pero nuestra fe no ha fallado. Por eso estamos acá, hermanos, porque el Señor se ha puesto ahí, en medio. Satanás os ha pedido, él no puede hacer nada, absolutamente nada, a menos que Dios se lo permita. Y cuando Dios lo permite, hermanos, es porque tiene un propósito en mente. Satanás es instrumento en la mano de Dios. Gloria al Señor. Es Satanás instrumento en manos de Dios, pero nosotros no seremos instrumentos en manos de Satanás. Entonces, cuando aparezcan obstáculos, hermanos, el Señor quiere hacernos conscientes de qué.
El Señor quiere hacernos conscientes de qué, que somos fuertes, de qué, débiles. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando en verdad sabemos que nuestra victoria sobre esa zarandeada de Satanás no depende de mí, sino de aquel que es suficiente, el Señor, hermano, tenemos la victoria. Solo hay que tener paciencia y soportar. Él quiere llevarnos a depender de Él, hermano. Ese es el punto. Por eso, mientras uno de nuestros hermanos está siendo zarandeado, nosotros que no estamos siendo zarandeados, tenemos que ir a ayudarle, sostenerlo. Aguante, hermano. Soporte, hermano. Rodéelo en amor y en abrazo. Sufra con Él, llore con Él, luche con Él. Él tendrá que tomar sus decisiones, obviamente, de la gloria sea para el Señor. Y si es por pecado, de restaurarse en arrepentimiento. Pero también recordemos, hermanos, que independientemente que identifiquemos el impedimento como de parte de Dios o como de parte del diablo, la voluntad de Dios siempre se va a imponer. No tengan temor, hermano, porque la voluntad de Dios, ¿qué es? Buena, agradable y perfecta. Aun cuando use al segundón, que es el diablo. Él me está escuchando. Él nos está escuchando. Él no lee nuestra mente, pero sí oye nuestras palabras. Debe estar rechinando de rabia, de malas. Yo me voy a cuidar de no darle ocasión a él. No debo considerarme fuerte, sino dependiendo del Señor. Entonces, hermanos, debido a esa posición diabólica, nosotros estamos en una guerra, hermanos. Eso no es un paseo. Usted no está acá solo para llenar una banca, hermanos. Esto no estamos aquí de coche, como dicen vulgarmente. Eso es una guerra que se pelea ¿cómo? ¿Cómo se pelea esta guerra, hermanos? ¿Cómo se pelea esta guerra? De rodillas, primeramente. Y cuando estemos de rodillas, dice el Señor en Hebreos capítulo 12, levanten de las rodillas débiles, hagan senda derecha para vuestros pies y avancemos a hacer lo que Dios quiere que seamos como iglesia y como hermanos. Pero todo comienza de rodillas, hermanos. Yo anhelo verlos de rodillas a ustedes. Hoy bien, hermano, vino tempranito. Me hizo madrugar. No, mentiras, pero madrugué con gusto. Cerramos el broche hermoso orando. Qué bueno, hermano, les motivo, varones y varonas, yo iba a decir hembras, perdónenme el adjetivo, pero es también castizo. Varones y varonas de la iglesia, hombres y mujeres, hermano, que se nos identifique como hombres y mujeres de oración. Entonces recuerde, terminando ya en estos últimos 3 minutos, que en la obra de Dios y el avance de Dios, ni Satanás ni el Espíritu Santo son observadores pasivos, están obrando, están trabajando. Que Él va a usar a sus siervos, a nosotros, a ustedes, para propagar el evangelio. Que el enemigo de nuestras almas está haciendo todo lo que está a su alcance para obstaculizar, para impedir. ¿Por qué? ¿Porque nos ama? No, porque nos odia. Y como dice la Escritura en 1 Pedro, Él está buscando a quien devorar. Cuando dice que está buscando, es que está viendo al más débil. A ver, ¿quién se descuidó? Ustedes han visto cómo hacen ellos, cómo el depredador busca la presa, ¿no? Él se esconde y empieza quietico. Puede durar horas ahí. Y apenas ve que el débil se aleja de la manada, ¡tim!, pone la mirada en él. Y el débil se aleja y se aleja y se va mirando otras cosas, la carne, el mundo, Satanás, cosas. Y él se va acercando. Y el débil no sabe, porque la manada lo perdió, lo olvidó. Hermanos, los que se han perdido también ha sido culpa nuestra, hermanos. Y cuando está solo, chácate. Lo agarra y acá y ahí lo agarró. Hermanos, si aquí hay alguien que no conoce el evangelio, sepa que el enemigo lo odia. Si hay alguno aquí que no es creyente, espero que no. Sepa usted que Satanás le odia, porque él odia el evangelio, que dice Romanos 1:16, es poder de Dios para salvación. Él no quiere que usted crea para ser salvo, así es sencillo. No quiere que conozca el evangelio. Pero recuerden, hermanos, que todo está bajo el control soberano y la voluntad permisiva de Dios. Estoy siendo tentado a seguir estos últimos 5 minutos, pero vamos a dejar aquí. Pero les recuerdo, termino con 2 Tesalonicenses, vamos a segunda y terminamos con una petición de Pablo. En vista de todo esto que hemos hablado, hermanos, el tema que voy a mencionar aquí en 2 Tesalonicenses, lo vemos la próxima vez que nos veamos. 2 Tesalonicenses 3:1-3, ya no en primera, sino en segunda. ¿Qué le pide Pablo a los de Corinto? A los de Tesalónica, entendiendo todo esto. Segunda,
comprendiendo la enemistad, comprendiendo el obrar del enemigo, comprendiendo que algunos pueden ser zarandeados. Segunda de Pedro capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses. Gracias por estar atento. Ayer un hermano estaba muy atento y me corrigió. Yo el jueves dije 2 versos que no di el autor, pero di el autor incorrecto. Dije Mateo y eran Lucas y nadie me corrigió. Pero bueno, segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1 al 3. Y vamos a dejar ahí, pero miren para que tomen la tarea. Hermanos, terminando, en vista del amor de Cristo, que nos constriñe y que debe dar, dice Pablo, por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Pero ¿quiénes son nosotros? ¿Quiénes son nosotros? Pablo, Silas y Timoteo. Hermanos, oren por mí, por el hermanito David, por los hermanos que van a enseñar este 24, por los que están dirigiendo acá, hermanos, las hermanas que son fervientes oradoras. Oren, hermanas, oremos, hermanos. Dice Pablo, finalmente, hermanos, oren por nosotros. ¿Para qué? Para que el hermano tenga, bueno, sí, eso es parte del cuidado de la iglesia, un sustento material, un cuidado obvio, eso es parte, porque el que predica el evangelio vive el evangelio, eso lo dice la escritura, eso no es una mentira. Pero Pablo no estaba hablando aquí, Pablo era diferente. Pablo dice, ¿para qué? Para que la palabra del Señor se extienda o corra rápidamente y también sea glorificada, así como, creo que lo dice ahí en el Reina Valera, así, también lo dice, así como lo fue entre ustedes, dice en la Nueva Biblia Latinoamericana. Hermanos, ¿por qué hay que orar? Que la palabra de Dios se extienda rápidamente por medio de los que enseñamos. Hermanos amados, oren para que seamos librados de hombres perversos, porque no de todos en la fe, incluso dentro de la misma iglesia está ese peligro, pero el Señor es fiel y Él fortalecerá a ustedes. Si ustedes hacen eso, miren la respuesta, miren lo que dice Pablo, oren por nosotros, porque dice Pablo, ya terminando, porque que seamos librados de hombres perversos y malos, no de todos en la fe, pero si ustedes lo hacen, dice en el verso terminando, que el Señor es fiel y qué va a hacer con los que oran por los que estamos enseñando la palabra. Los fortalecerá. Voy a buscar el texto, verso 3. Pero fiel es el Señor que os afirmaráis en el Reina Valera y guardará del mal. Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Miren la contraprestación. Si ustedes oran por nosotros, el Señor les va a fortalecer y a proteger del maligno. Y si yo oro por ustedes, la misma respuesta, hermanos. Esto quiere ver, Pablo aquí está muy insistente en eso, ¿no? La obra de Dios no se hace sin impedimento, hermano. La obra de Dios no es fácil. No es fácil amarlos a ustedes, hermanos, pero es rico amarlos. Si me entienden la paradoja. No es sencillo amarlos a ustedes, pero es nuestra tarea. No será fácil sacrificar nuestras vidas por ustedes, pero lo hacemos con gusto. Y lo hacemos, estoy hablando en tercera persona, viendo a aquellos que también, teniendo el sentir en el Señor, van a servir a su iglesia. ¿Qué Pablo dice? Oren para que la obra se haga sin impedimento, dice en Efesios 6. Oren por mí para que el Señor me dé nuevo valor, dice en Efesios 6:20. Que no sintamos, amados, que nuestra lucha es solitaria. Que ojalá a partir de ahora usted estén orando para el próximo domingo, orando en verdad fuerte, para que el próximo que tiene la responsabilidad en este lugar santo, este púlpito santo, tenga el respaldo de la iglesia en oración. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios corra y sea glorificada, así como lo ha sido entre ustedes. Sientan empatía por sus líderes y sus pastores, por sus luchas. Saben, el promedio, aunque yo no estoy muy de acuerdo en ese final de muchos, pero no niego que es un estado de salud y también mental, obviamente, las depresiones y el índice de suicidios en pastores, la cantidad de hombres de Dios que han dedicado sus vidas por muchos años a una congregación y se han rendido, han abandonado el ministerio, se han alejado, han negado todo y han llegado incluso a atentar contra su propia vida, hermanos, porque la lucha que se tiene el día a día, sobre todo para aquel que tiene esa tarea, pero es igual para todos, eso no hay diferencia, es tremenda, hermanos. Oren para que podamos pastorearlos con el amor y de acuerdo al amor de Pablo.
Vamos a dejar ahí, hermano, porque adelanté un poquito, pero esto lo retomamos la próxima vez que nos veamos para profundizarlo más. Según de Tesalonicenses 3:1-3. ¿Cuál es la tarea, hermanos? Orar. Porque el próxima vez que nos veamos, Pablo va a hablar del verso 20, 19 y 20. ¿Cuál era la esperanza de Pablo? Que Pablo podía decir, ustedes son mi corona y mi gozo. Padre Celestial, te doy las gracias, Señor, por la gran bondad y misericordia. Señor amado, te damos las gracias, bendito Señor, por la oportunidad que nos das de crecer en una asamblea sana en doctrina, sana en comunión, vibrante en fe, como es la nuestra. Gracias, Señor, porque aunque somos pocos, solo 7,000 no doblaron sus rodillas ante las tentaciones y seducciones de Baal, Señor. Ese remanente somos nosotros, pero que ese remanente se complete, Señor, con aquellos que aún faltan ser sumados al Evangelio. Para aquellos que no pudieron venir por diferentes circunstancias, ayúdanos a sostener a los débiles, alentar a los de poco ánimo, Señor, a guardar la santidad de tu iglesia, tu esposa amada, por la cual tú vendrás, Señor. Te rogamos, Padre Celestial, que tu Espíritu haga el efecto en el alma de los que han oído tu verdad aquí por el Evangelio. Queremos, Señor, anhelamos, no declaramos, no exigimos, no obligamos, pero anhelamos, Señor, ver almas convertidas y transformadas por el poder del Evangelio. A ti sea la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Y te doy las gracias por la oportunidad que nos diste hoy de poder hablar tu verdad. Y a tu iglesia de oírla. Bendícenos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, muchas gracias.